Hola a todos, yo soy Ryu y bienvenidos a mi canal donde hablamos y explicamos todo tipo de cosas sobre anime y manga. El día de hoy, después de una pausa de casi 2 meses, retomaremos la serie de análisis a los 6 tipos del nen de Hunter x Hunter. Así es, 2 videos seguidos de Hunter x Hunter porque sé que es el contenido que más les gusta y el que más esperan, para que no vayan a creer de ninguna forma que voy a dejar morir la serie. Si recuerdan, el último tipo del que hablamos fue de la materialización, con lo cual terminamos el recorrido por un lado de la tabla del nen, por lo que ahora empezaremos por el lado contrario, donde después de intensificación se encuentra la emisión del nen. Como siempre, les informo a quienes hayan llegado aquí por primera vez que tengo en mi canal la explicación a detalle del concepto del nen, donde encontrarán mucha información importante y que es ideal para entender al 100% esta serie de videos. También les recuerdo que este video forma parte de una serie donde antes ya hablamos de intensificación, materialización y transformación. Por si les gusta este video, vayan a ver los demás al terminar de verlo. Suficiente introducción, vamos a comenzar. Esta es la emisión del nen explicada a detalle. Cuando un aprendiz del nen realiza su test de adivinación, existen 6 resultados diferentes que puede obtener. Si el agua en el vaso cambia de color, entonces el estudiante es un emisor. Para profundizar en lo que se puede hacer con esta afinidad, primero tenemos que definir lo que es la emisión. La emisión del nen se refiere a separar el aura del cuerpo. Así de sencillo. Ahora bien, sé que esta definición puede parecer incompleta o extraña, porque suena que podrías hacer esto mismo con otros tipos de nen, más específicamente con transformación y materialización. La diferencia clave con cada una de estas es que la transformación involucra cambiar las propiedades del aura o estirarla, mientras que materialización usa esa misma aura para crear objetos reales que cualquiera puede ver. Por su parte, la emisión está más relacionada a expulsar aura pura del cuerpo. Por simple que parezca esto, en realidad no lo es tanto. El aura por lo general va perdiendo potencia entre más se aleje de su usuario. Esto no ocurre igual con los emisores, que debido a su afinidad, son capaces de mantener la intensidad de su aura por largos periodos de tiempo, hacer que recorra largas distancias y que aún así mantenga las funciones que le asignaron. Debido a estas características, lo más normal para los emisores es aprovechar esta ventaja utilizando habilidades que se centren en atacar de larga distancia o que tengan efectos duraderos. Un ejemplo de esto sería lanzar proyectiles o rayos de energía al puro estilo de Dragon Ball. Aunque no es para nada todo lo que pueden hacer, y más adelante veremos otros usos interesantes que se alejan bastante de esta idea tan básica. Según el doctor, profesor, psicólogo y mago de medio tiempo Hisoka, la predilección de los emisores por los ataques de larga distancia está relacionada con su personalidad. Hisoka los define como personas impacientes y que no les importan mucho los detalles. Son muy parecidos a los intensificadores, ambos son apasionados y bastante temperamentales. La diferencia es que los emisores tienden a calmarse más rápido y a perdonar con más facilidad. Sabemos que estas descripciones no son 100% acertadas ni intentan serlo, solo son las conclusiones a las que Hisoka llegó según sus propias observaciones. Con eso en mente, creo que esta encaja perfecto para algunos personajes como Leorio, pero para otros está bastante fuera de lugar. Sea por su personalidad o simplemente porque es lo más sencillo de hacer sin romperte tanto la cabeza pensando, lo cierto es que sí existen muchos emisores que basan sus habilidades en ataques de larga distancia, principalmente utilizando proyectiles. Lo que me lleva al caso de Franklin, el primer usuario del que quiero hablar para comenzar el análisis por los diferentes usos de la emisión. Franklin Bordeaux es un miembro de la Brigada Fantasma, rankeado en el 4º puesto del grupo en términos de fuerza física. En cuanto a sus habilidades en el nen, Franklin es un ejemplo claro de que muchos emisores prefieren mantener las cosas tan simples como sea posible. Su Hatsu se basa en expulsar aura en forma de balas muy destructivas desde la punta de sus dedos. Estas balas son tan poderosas y rápidas que pueden acabar con decenas de personas en cuestión de segundos. Además, lo hemos visto lanzar cientos de ellas sin siquiera hacer esfuerzo. Un detalle extra sobre Franklin es que decidió cortarse las puntas de los dedos para que las balas salieran de allí y solo de allí. Esto lo hizo aunque no era necesario porque pensó que así su técnica sería más efectiva, y tuvo razón. En el nen, las limitaciones y votos siempre aumentan el poder de las habilidades, y esta limitación que él mismo se puso aumentó drásticamente el poder de cada bala que emite. Para comparar la diferencia entre un emisor y alguien que no lo es, podemos echar un vistazo rápido al Yayanken de Gon, más específicamente en el ataque que nombró como papel. Con este ataque,
Gon carga y después lanza su aura directamente al oponente como un proyectil de larga distancia, un ataque útil sin duda para tener en su arsenal, pero que, pese a que consume la misma cantidad de energía que Piedra, apenas si consigue tener poco menos de un cuarto de su fuerza. Aún así, debido a que Gon es un joven talentoso cazador, consigue que esta habilidad sea amenazante para cualquiera, pero palidece en comparación de lo que puede conseguir un emisor natural. Y si queremos ver de lo que es capaz un verdadero emisor, tenemos que fijarnos en Razor. Para mí, Razor es el pináculo del nivel que pueden llegar a alcanzar un emisor llevando al límite sus habilidades. Primero que nada, es un maestro del juego de Green Island, y es el encargado de todo lo que necesita emisión para funcionar dentro de la isla. Esto significa que todas esas cartas que vimos que permitían a los jugadores moverse de un lugar a otro o acercar gente a ellos, funcionaban utilizando su Nen. Uno de sus ataques más poderosos, el balón de Nen, es una versión mejorada del papel de Gon. Consiste en emitir una gran cantidad de aura y comprimirla en forma de esfera, para después lanzarla contra su objetivo y hacerla explotar. Esta técnica demuestra la enorme maestría de Razor con su categoría del Nen, pues no solo sabe comprimir enormes cantidades de aura en una forma más compacta, también es capaz de hacerlo al instante y arrojarlo con una precisión aterradora a grandes distancias. El daño que inflige también es varios niveles superior del que Gon pudiera soñar con hacer. Destruyó un barco que estaba a varios metros de distancia sin mucho esfuerzo. Su aura era tan imponente que hasta la Brigada Fantasma entera dudó en entrar en combate directo con él. Jugar a los quemados con este señor era poner en peligro la vida, ya que la combinación de su fuerza física, sumado a su enorme expulsión de aura, hacían a sus lanzamientos tan potentes que podían incluso matar a usuarios de Nen experimentados como Sesguerra o Goreinu, y se requirió de los esfuerzos combinados de Killua, Gon e Hisoka para siquiera detener uno de sus tiros. Por si todo esto no les parece suficiente, también tiene otra habilidad en la que involucra emisión y manipulación para darle vida a sus propias bestias de Nen, los 14 demonios, pero de esos hablaremos más adelante. Con lo que he dicho hasta ahora, creo que queda demostrado que Razor es sin ninguna duda el emisor más fuerte que hemos visto hasta el momento en el anime y manga. Nadie más ha estado cerca siquiera de equipararse en el despliegue de habilidad con esta categoría, siendo capaz de realizar desde las cosas más sencillas hasta las más complejas con facilidad. Explorando en el mundo de Hunter x Hunter, tal vez no vayamos a encontrar otros personajes con mejor uso de la emisión que Razor, pero sí es posible encontrar usos más diversos. La primera que se me viene a la mente es Senritsu, otra emisora nata quien tiene una habilidad muy genial llamada Sonata del Nen. Utilizando su flauta para canalizar su aura mientras toca su música, Senritsu puede interpretar varias canciones con distintos efectos cada una. Su uso más común es el de aliviar la fatiga y ciertos malestares relacionados de quienes están escuchando. También puede utilizar su música para tranquilizar personas y hacer que sus emociones se calmen. Y si pone todo su corazón en su interpretación, los efectos de sus canciones se incrementan, con lo que puede hacer que sus oyentes se queden casi hipnotizados, ignorando cualquier cosa que suceda alrededor de ellos por un rato. Las habilidades de Senritsu son todo lo contrario del poder destructivo que habíamos visto en los emisores hasta ahora. Me encanta el detalle de que utilice su flauta como medio para emitir su aura, y que sus habilidades se potencien según la emoción que ponga al tocar sus melodías. No quiero seguir avanzando en el video sin antes detenernos a hablar un poco sobre Leorio, el protagonista que suele quedar olvidado y que descubrimos cuando volvió a aparecer que es un emisor natural. Leorio pospuso su entrenamiento en el Nen durante un tiempo para perseguir su sueño de estudiar medicina en la universidad, pero cuando regresó en el arco de la elección del presidente, mostró que había avanzado lo suficiente como para desarrollar sus propias técnicas. La primera de ellas es llamada golpe remoto. Para utilizarla, Leorio lanza un golpe sobre una superficie y después utiliza su aura para crear un portal hasta un lugar de su elección. Del otro lado del portal, el golpe que lanzó se replica y golpea a su objetivo, estirándose mucho más que un brazo normal. Es importante que destaquemos que Leorio no abre un portal y golpea a través de él como mucha gente cree, sino que primero golpea la superficie y después su aura viaja para copiar el ataque con la misma fuerza que Leorio haya puesto en el golpe original. Esta técnica también fue una de las primeras veces que vimos a un Hatsu ser copiado, pues tras ser golpeado con ella, Game Freak se entendió de inmediato cómo funcionaba y la utilizó para derrotar a unos enemigos que lo seguían un tiempo después.
Además, no solo pudo imitarla, sino que la llevó a un grado más arriba y demostró que era posible emitir varios golpes a la vez si se le pegaba a la superficie repetidas veces, aunque no sabemos si Leorio puede hacer lo mismo. Que a propósito, debo aclarar que el tipo de Nen de Jin aún no ha sido confirmado, pero hemos visto su gran destreza con las habilidades de emisión. Sumado a la que le copió a Leorio, también utilizó este tipo del Nen para hacer proyectiles que atravesaran el terreno como una pared o un muro sin hacerles ningún daño y después salieran disparadas contra quien esté del otro lado. Son cosas que solo los genios como Jin son capaces de hacer. Leorio es primero un médico y después un peleador. No es como Kurapika, Gon y Killua que centran todas sus habilidades en el combate. Destaco esto porque tanto golpe remoto como su otro Hatsu llamado ultrasonido están estrechamente relacionados con sus estudios de medicina. Con ultrasonido, Leorio emite pequeños pulsos de aura dentro de un área para detectar organismos y anomalías dentro de esta región. Si bien fue pensada para detectar enfermedades o anormalidades dentro del cuerpo de un paciente, Jin elogió esta técnica porque es incluso más difícil de detectar que un en regular. Así que cuando piensen en Leorio, espero que nadie lo subestime, ya que ha demostrado ser un talentoso usuario del Nen, dándole aplicaciones en su campo que es la medicina. Continuando con habilidades de misión que involucran golpear al objetivo, pero con un giro bastante diferente, encontramos al personaje llamado Lynch Fullboko. Lynch es otra emisora confirmada y su habilidad llamada Body and Soul requiere que le haga una pregunta a su objetivo y luego proceda a golpearlo. Después de recibir el impacto, tanto ella como su adversario escucharán la voz de este último contestando la pregunta de forma honesta. Esta habilidad, que bien podríamos llamar golpe de la verdad, utiliza emisión para el impacto, pero estoy seguro, aunque no esté confirmado, de que también requiere algún grado de manipulación para que el objetivo responda a la verdad sobre lo que le están preguntando. Un uso fascinante y avanzado de la emisión del cual no mucha gente habla es que se puede utilizar para conseguir la teletransportación. Siempre se teorizó que esto era posible, aunque no sabíamos bien cómo funcionaba o a qué categoría del Nen pertenecía. Hasta que en el arco actual del manga se confirmó de la boca de Nobunaga que es una habilidad única de la emisión y se nos dio una pequeña explicación, señalando que la emisión puede mover el espacio. No tenemos más detalles por el momento, pero a mi forma de entenderlo, a lo que se refiere es que el aura se puede colocar en dos puntos separados que podríamos llamar portales. Después de eso, la emisión puede trasladar personas u objetos entre esos puntos moviendo el espacio entre ellos. Hemos visto a distintos personajes utilizando habilidades que involucran la teletransportación, pero creo que el más recordado por todos es Nob. Nob es un emisor que apareció en el arco de las hormigas quimera y anteriormente hablamos de él en el video sobre la materialización, ya que su habilidad Hide and Seek mezcla tanto emisión como materialización. Al tocar una superficie plana como una pared o el piso y dibujar un círculo en él, puede crear portales hacia su propia dimensión hecha de Nen, la cual tiene forma de una mansión con 4 pisos y 21 cuartos diferentes. Es importante señalar que cada habitación está separada de las demás, lo que significa que si quisieras pasarte de un cuarto a otro, necesitarías primero salir de la mansión y después encontrar el portal adecuado para llegar a la otra habitación. Por supuesto, esto no aplica para Nob, quien posee una llave maestra que conecta cualquier portal con cualquier habitación. Además de esto, cuando no se están usando los portales, estos se mantienen cerrados y son imposibles de detectar, así que buena suerte tratando de entrar sin que él te quiera dentro. Esta habilidad fue esencial para que el equipo de exterminio pudiera infiltrarse en el palacio del rey Meruem, pues aparte de darles una vía de acceso indetectable, también fue útil para almacenar objetos o atrapar enemigos. Y no acaba allí, porque Nob también puede usar esta habilidad de forma ofensiva. Su ataque llamado Grito abre un portal entre sus manos, con el que puede envolver a su oponente y al cerrarlo, manda cualquier cosa que haya quedado adentro a su dimensión de bolsillo. Este ataque es sencillamente aterrador. En condiciones adecuadas podría acabar con cualquier enemigo si consigue acercarse lo suficiente, y hasta el día de hoy, muchos se preguntan si este ataque habría servido para acabar con Meruem si Nob no sufría su crisis ansiosa antes. En capítulos más recientes del manga, apareció un personaje llamado Luini con otra habilidad de teletransportación bastante singular. Para activar su técnica, necesita estar dentro de un cuarto con solo una puerta y ninguna otra salida alrededor. Cumplido este requisito, Luini puede abrir un portal en la pared y entrar a una dimensión alternativa que lo deja viajar a cualquier lugar en el que haya estado en el pasado. Si se siente en modo Stalker, también puede elegir abrir un corte en la superficie para observar la situación con seguridad desde su dimensión alternativa.
Las condiciones para usar su técnica me parecen bastante restrictivas, pero poder moverse a cualquier lugar en el que haya estado en el pasado es bastante impresionante, ya que incluso afirmó que podría irse de la ballena negra usando esta habilidad, lo que nos habla del enorme rango que tiene. La restricción de solo poder ir a lugares que ya haya visitado anteriormente parece ser una constante en cualquier habilidad de teletransportación, pues tanto esta como la de Nob siguen esa norma. Esto tiene sentido debido a que estaría sumamente roto el poder teletransportarse a lugares en los que el usuario nunca haya estado o no haya dejado una marca. La habilidad de este tipo, que sigue siendo un completo misterio hasta hoy en día, es la que usó Chrollo Lucifer para evitar que Nobunaga peleara con Hisoka. Sin moverse de donde estaba, el líder de las arañas fue capaz de teletransportar a Nobunaga de un lugar a otro, sin que él aceptara o pudiera hacer algo al respecto. Como dije, no tenemos más detalles de cómo funciona esta habilidad, pero si tuviera que adivinar, diría que los requisitos son que no puede teletransportarse a sí mismo y que requiere haber marcado al objetivo con anterioridad. Saliéndonos del tema de la teletransportación, hasta el momento solo hemos analizado usos de la emisión pura, pero al igual que todas las categorías del Nen, se puede combinar con las demás para crear habilidades más poderosas. Si damos un repaso por la tabla del Nen, veremos que emisión se encuentra en medio de intensificación y de manipulación, teniendo 80% de afinidad con ambas. Seguido a esas categorías tenemos a transformación con 60%, después a materialización con 40% y por último el respectivo 0% clásico con especialización. ¿Qué significa todo esto? Pues que emisión está en un puesto envidiable en la tabla del Nen, porque su naturaleza los orienta a los ataques de larga distancia como hemos visto, pero también tienen ese 80% de afinidad con intensificación que los hace rivales duros en el cuerpo a cuerpo. Esto lo hemos podido comprobar con personajes como Franklin, Razor o el mismo Silva Soldic, quienes además de sus habilidades en emisión, demostraron una excelente maestría en intensificación con sus tremendas capacidades físicas. Y a propósito, ya que mencioné a Silva Soldic, me parece un buen momento para hablar de él y de su padre Zeno Soldic. ¿Alguno de ustedes recuerda o conoció la teoría alocada de que los Soldic de cabello blanco eran transformadores y los de cabello negro eran manipuladores? Pues bueno, esta teoría la desmintió el mismo Yoshihiro Togashi hace un par de años, cuando nos reveló que tanto Zeno como Silva eran emisores. Viéndolo en retrospectiva tiene sentido que lo sean, pero también puedo entender de dónde salió la teoría, porque ambos han utilizado habilidades combinando ambos tipos. Primero hablemos de Silva, la cabeza de la familia Soldic. En las contadas apariciones que ha tenido, nos ha quedado claro que es un monstruo en el combate y que podría estar a la par de los mejores. Sobrellevó un combate directo en igualdad de condiciones con Chrollo y reventó de un golpe a un capitán de las hormigas quimera como Chitu. En términos de Nen, lamentablemente no lo hemos visto hacer demasiado todavía, más allá de esa vez que enfrentó a Chrollo haciendo de soporte para su padre. En ese combate vimos su única habilidad conocida del Nen, que consiste en emitir dos esferas de aura de gran tamaño desde la palma de sus manos, que después puede lanzar a su oponente causando una gran explosión. No lo dice por ninguna parte, pero juzgando por lo que se ve y comparándolo con las esferas de aura de Razor, estas esferas de Silva de seguro tenían alguna propiedad añadida con transformación, probablemente electricidad, para aumentar el daño que pueden hacer. Según sus propias palabras, con un impacto directo habría sido suficiente para liquidar a dos maestros del Nen como Chrollo y Zeno. Ahora podemos hablar de este último, quien al igual que su hijo, suele utilizar una combinación de transformación con emisión en sus habilidades. Zeno Soldic es uno de los personajes con el dominio más fino del Nen que podemos encontrar. Su arsenal de técnicas se centra en moldear su aura en forma de dragón usando transformación, para después realizar distintos ataques con ella. La forma base de esta técnica la conocemos como Dragon Head, la cual mantendrá si el objetivo está cerca de él, manipulando el dragón con sus manos como una extensión de su cuerpo para atacar. También puede usarlo en conjunto con emisión y separarlo de él para lanzarlo como proyectil o utilizarlo como transporte. El dragón puede continuar existiendo por un largo rato aún estando separado de Zeno, como vimos cuando lo utilizó para transportar a Meruem y Netero lejos del palacio. Sin duda, uno de los momentos visualmente más impresionantes de todo Hunter x Hunter fue la llegada de Zeno y Netero desde el cielo montando el dragón del abuelo de Killua, pero fue aún mejor cuando utilizó su Dragon Dive. Con esta habilidad, nuevamente combinó transformación y emisión para dividir al enorme dragón en miles de dragones de aura más pequeños que cayeron como lluvia. Esta técnica tiene un rango lo suficientemente amplio para cubrir con la lluvia de dragones a todo el Palacio Real completo y sus alrededores. Con eso confirmamos, aunque no creo que sea sorpresa para nadie a este punto de la historia,
que los Soldic son asesinos extremadamente poderosos, y con un entrenamiento formidable en el uso del Nen, a pesar de que la mayoría de ellos no son cazadores. Y eso que en mi opinión, aún no han mostrado todo lo que tienen. Pero ellos no son los únicos emisores que combinan su afinidad con transformación para añadir efectos extra a sus habilidades. De esta forma llegamos a otro emisor muy querido llamado Pokol. El Hatsu de Pokol se llama Rainbow y consistía en emitir su aura en forma de flechas desde la punta de sus dedos para utilizarlas en cacería o en combate. Es una forma muy básica de emisión, pero con un añadido interesante, porque Pokol no solo utiliza emisión, sino que le añade transformación a sus flechas para darles distintas propiedades. Lamentablemente, como murió antes de tiempo, solo llegamos a ver 2 de las 7 variantes que supuestamente tenía. Su flecha roja, que tiene las propiedades del fuego y quema el contacto, y la flecha amarilla, que era la más rápida de todas. Para su desgracia, ninguna de estas habilidades fue suficiente para salvarlo, y no llegaremos a ver sus otros 5 tipos de flechas. Pero antes de que alguien se me ponga a llorar, vamos a dirigir el video por un camino diferente, porque además de la transformación, el otro gran amigo de los emisores es la manipulación. Estas dos categorías en conjunto les abren la puerta para utilizar bestias de Nen. Para quien no sepa qué es una bestia de Nen, tengo en mi canal un video explicando cómo funcionan y cuáles son algunas de las que conocemos hasta ahora. Pero en resumen, las bestias de Nen son constructos creados a base de aura que muchas veces tienen forma parecida a la de algún animal y pueden ser controlados utilizando manipulación para llevar a cabo distintas tareas. Entonces, por ejemplo, un emisor como Shach Mono Tocino puede emitir su aura en forma de soldados de juguete, como hace en su Hatsu llamado Eleven Black Children, y después manipularlos para que sigan sus órdenes. Las indicaciones que pueden seguir son bastante limitadas y tampoco son tan buenos en combate, pero esa es la forma en la que un emisor puede darle vida a sus bestias de Nen. Un mejor modelo en quien fijarse sobre esto mismo es un personaje del que hablamos al principio del video, Razor. Como dije, Razor es, en mi opinión, el exponente máximo de la emisión, y lo vuelve a demostrar en su Hatsu llamado los 14 Diablos. Con esta habilidad, le da vida a 7 bestias de Nen con forma humanoide numeradas del 0 al 7. Principalmente las utiliza como su equipo para el juego de quemados. Debe ser porque pasa mucho rato solo y necesita con quien entretenerse, pero aunque solo los hayamos visto jugando quemados, no dudo que puedan hacer más cosas si Razor los manipula para ello. Estos 14 Diablos son su equipo perfecto, debido a que pueden redirigir sus pases a una velocidad que ni Sesguerra pudo seguir. Por sí solos no son tan fuertes, pero tienen la particularidad de que pueden fusionarse entre sí para crear uno más poderoso. Si hacen esto, el número de ambos se suma y se crea un demonio más fuerte. El lado malo de esta habilidad es que para llevarla a cabo Razor tiene que dividir su aura, lo que hace que no sea capaz de sacar su máximo mientras está activa. Sin embargo, puede disiparlos en cualquier momento y recuperar el aura de cada uno. Las posibilidades con las bestias de Nen utilizando emisión son prácticamente infinitas y se pueden hacer cosas fantásticas con este subgénero del Nen. Por ejemplo, podrías tener tu propio stand, creando un guerrero que combata por ti, darle vida a un ejército de aves con las cuales escuchar todo a tu alrededor, crear pirañas que devoren a tu enemigo. El límite es lo que seas capaz de imaginar y, claro, tu propia habilidad. Como detalle extra, les recuerdo que como son creadas con emisión, todas estas creaciones no serían visibles para quienes no sepan de la existencia del Nen, lo cual las hace aún más peligrosas. Un último ejemplo de un constructo hecho con Nen, pero que no sabía si clasificar como bestia, es el One Jit Bodhisattva de 100 tipos moldeado por Isaac Netero. Esta gigantesca estatua es manipulada por Netero para atacar con ella. Si bien yo creo que está hecha con emisión y sería lo más lógico al ser un intensificador, está tan bien hecha y se ve tan realista que si me dicen que usó materialización para crearla, me lo creería por completo. Ahora sí, mi gente, con eso terminamos el análisis a la emisión del Nen. Debo decir que mientras escribía este guión, me impresionaba más y más con la versatilidad de este tipo de Nen. La idea general que tenemos de esta categoría siempre es la más básica de lanzar ráfagas de aura, pero ya vimos que su abanico de opciones es bastante amplio, con cosas como la teletransportación o la creación de bestias de Nen. Sinceramente creo que los emisores están infravalorados, y quizás esto sea porque no aparecen demasiado a comparación de los usuarios de otros tipos, pero sin duda es una de las categorías más balanceadas y con más posibilidades de todas. De mi parte eso ha sido todo. Les recuerdo que si disfrutaron del video, dejar un like o suscribirse apoya bastante que el canal siga creciendo. Muchas gracias por ver y llegar hasta aquí. Ya saben que